¿Alguna vez has sentido que el silencio de tu marido duele más que cualquier palabra dura? Ese momento en que él llega a casa, se sienta, mira el celular, la televisión, dice 2 o 3 frases sueltas y después se cierra por completo. Y tú te quedas ahí, al lado, con el corazón lleno de preguntas, pero sin respuesta. Y si te dijera que el silencio de tu marido no siempre es algo normal, que muchas veces ese silencio es una señal, una alarma espiritual, una advertencia del cielo, y que ignorarlo puede traer más heridas de las que imaginas. Hay silencios que esconden cansancio, hay silencios que esconden dolor, hay silencios que esconden pecado, tentaciones, pensamientos que él no se atreve a confesar. Y también hay silencios que el enemigo aprovecha para susurrar mentiras dentro del matrimonio. El problema es que tú miras ese silencio y empiezas a hacer tus propias películas. Ya no me ama, hay otra, ya no le importo. Si habla con todos, ¿por qué conmigo no? Y en medio de ese ruido interno, muchas veces no consigues oír lo más importante, lo que Dios quiere decirte a través de esta fase. En este video vamos a hablar de eso sin maquillar nada, de ese silencio frío que se instaló en la casa, de las noches en las que Él está a tu lado, pero parece lejos, de las conversaciones que nunca suceden, de las palabras de cariño que se volvieron raras, de la distancia emocional que se siente como un muro. Y no te voy a decir, es normal. Todos los hombres son así, porque no siempre es normal. A veces, ese silencio es fruto de heridas que nunca se sanaron, de una infancia sin abrazo, de presiones que él no sabe manejar. Pero otras veces, ese silencio es fruto de orgullo, de dureza, de falta de temor de Dios. Y hay momentos en los que el Espíritu Santo te muestra, esto no es solo carácter, aquí hay una guerra espiritual por el corazón de tu marido y por tu matrimonio. Quiero que veas este video como un pequeño cuarto donde Dios te va a sentar, mirarte a los ojos y decirte, hija, no ignores el silencio de tu marido. Yo también quiero hablarte a través de él. Te voy a mostrar con la palabra y con discernimiento qué puede estar escondiendo ese silencio, cómo no caer en las trampas del enemigo en medio de esa distancia, cómo orar de manera específica por él y por ti, y cómo cuidar de tu corazón para no endurecerte, para no convertirte en una mujer que ama hacia afuera, pero está rota por dentro. Este estudio es para mujeres que ya lloraron en la cocina mientras él dormía, que ya se preguntaron si el problema son ellas, que ya sintieron ganas de rendirse, pero aún así siguen pidiendo a Dios una señal, una palabra, una dirección. Si tú estás aquí, no es casualidad, Dios te vio y hoy quiere hablar contigo sobre ese silencio. Antes de entrar al estudio, quiero que hagamos algo juntas. Ahí donde estás, escribe en los comentarios esta frase sencilla, pero muy profunda. Señor, enséñame a entender el silencio de mi marido. Escríbelo como una oración escrita, como quien le entrega a Dios esa parte que nadie ve, esa parte donde tú finges que está todo bien, pero por dentro estás agotada. Y como hacemos siempre en este canal, quiero que añadas también nuestra frase de fe, paz en Cristo. Porque es exactamente eso lo que tu corazón necesita en medio de ese silencio. No respuestas rápidas, no recetas mágicas, sino una paz que viene de Cristo. Una paz que te sostiene mientras Él trabaja en lo que tú no puedes cambiar sola. Mucha gente usa estos videos como su apoyo espiritual porque no tiene una iglesia cerca, no tiene con quién abrir el corazón. Tú no estás escuchando esto por curiosidad. Estás aquí porque Dios quiere usar estos minutos para tocar una herida que tal vez llevas años escondiendo, incluso dentro de la iglesia. En este estudio vamos a hablar de ti, de Él, del matrimonio, de Dios, del enemigo, de la comunicación rota, de las palabras que faltan y de los silencios que gritan. Y más que nada,
vamos a hablar de la forma en que el Espíritu Santo puede entrar en ese espacio vacío y empezar a transformar lo que parecía perdido. Así que, si puedes, toma tu Biblia, respira hondo, pon delante de Dios el nombre de tu marido y dile en tu interior: Señor, ayúdame a no tener miedo de la verdad. Háblame sobre el silencio de mi marido y sobre el mío también. A partir de ahora, vamos a comenzar nuestro estudio. Hay algo que pasa casi siempre cuando el marido entra en esa fase de silencio. Tú te culpas. Aunque nadie te acuse, por dentro empiezas a pensar que todo es tu culpa. Si él llega serio, piensas que hiciste algo mal. Si responde con monosílabos, piensas que no eres suficiente. Si se encierra en su mundo, crees que se cansó de ti. Y sin darte cuenta, el silencio de él se convierte en una voz dentro de ti que repite: no vales, no eres suficiente, algo en ti está mal. El enemigo es experto en usar el silencio de los otros para levantar acusaciones dentro de nuestro corazón. La Biblia habla de un acusador, alguien que día y noche lanza flechas contra la identidad de los hijos de Dios. Y muchas veces esas flechas vienen disfrazadas de pensamientos tuyos. No te das cuenta de que es él hablando. Parece que eres tú castigándote por todo. Te miras al espejo y ya no te ves como Dios te ve. Te ves como tu miedo te describe. Hay mujeres que por causa del silencio del marido dejan de arreglarse, dejan de soñar, dejan de orar con alegría. Siguen haciendo todo en la casa, cumplen con sus responsabilidades, pero perdieron el brillo. Y el enemigo se aprovecha para susurrar: si fueras más bonita, él hablaría contigo. Si fueras más interesante, él se abriría. Si fueras como aquella otra, la historia sería diferente. Y Dios, desde el cielo, mira y dice: yo no escribí eso sobre ti. Eso no salió de mi boca. No estoy diciendo que tú no tengas áreas para cambiar. Todos las tenemos. Pero hay una diferencia enorme entre el arrepentimiento que viene de Dios y la culpa destructiva que viene del enemigo. El arrepentimiento te lleva a los brazos del Padre. La culpa te hunde y te paraliza. El silencio de tu marido puede ser fruto de muchas cosas que todavía vamos a tratar en este video. Pero una cosa ya necesitas entender: no aceptes como verdad todo lo que el silencio de él te hace sentir sobre ti misma. Tu valor no se mide por el nivel de conversación que él te da en un día malo. Tu identidad no se resume al humor con el que él llega del trabajo. Dios no deja de ver quién eres porque él no esté mirando. Mientras hablamos de esto, tal vez tú recuerdes momentos en los que intentaste hablar y él cortó el tema. Momentos en los que abriste tu corazón y la respuesta fue un "luego hablamos", que nunca llegó. Momentos en los que pensaste: mejor me callo, así no molesto. Y poco a poco, sin darte cuenta, tú también entraste en un silencio interno donde ya no dices lo que sientes, ya no pides, ya no preguntas, ya no sueñas. Quiero decirte algo con mucho cariño. El enemigo quiere exactamente eso, un matrimonio donde él se encierra para adentro y tú te encierras para adentro. Dos personas que viven juntas pero no se encuentran. Dos corazones que laten cerca pero viven lejos. Por eso, en este proceso, Dios no quiere tratar solo con él, quiere tratar también contigo. Quiere sanarte de esas culpas que no te pertenecen, de esas comparaciones que te roban la paz, de esas ideas torcidas sobre tu valor como mujer, como esposa, como hija de Dios. Mientras sigues escuchando, deja que el Señor vaya separando en tu mente lo que sí es tu parte y lo que no es. Lo que es responsabilidad tuya y lo que es carga injusta que tú asumiste por años. Porque solo cuando dejas de cargar culpa que no viene de Dios, consigues orar con libertad por el corazón de tu marido, sin rencor, sin orgullo, sin máscaras. También es importante entender algo. Muchos hombres crecieron aprendiendo que sentir es peligroso y que hablar de lo que sienten es peor todavía.
Desde niños escucharon frases como «no llores», «eso es cosa de mujer», «aguántate», «hombre que se respeta no se debilita». Crecieron así, bloqueando emociones, evitando mostrar vulnerabilidad. Y hoy están casados, con mujeres que claman por diálogo, por apertura, por palabras sinceras, mientras ellos no saben ni por dónde empezar. No es que no sientan, es que no saben qué hacer con lo que sienten. Hay maridos que se callan no porque no amen, sino porque tienen miedo de decir algo y empeorar la situación. Otros se encierran porque se sienten juzgados, porque cada vez que intentaron hablar fueron interrumpidos, corregidos, comparados. Hay otros que simplemente nunca vieron a un hombre hablar de su corazón, no tienen referencia, no saben cómo luce eso. Nada de esto justifica la frialdad ni la falta de respeto, pero ayuda a entender que, muchas veces, el silencio de tu marido también es una forma torpe de defenderse, de protegerse, de no explotar. Él mismo está confundido, él mismo se siente pequeño, pero por orgullo no lo reconoce, y prefiere callar que admitir que no sabe qué hacer con su propio mundo interior. La Biblia muestra muchos hombres que en vez de asumir su lugar, se escondieron. Adán se escondió cuando pecó. El miedo, la vergüenza, el peso de la culpa lo llevaron a la distancia. Y desde entonces, la humanidad vive repitiendo ese movimiento. Pecamos, fallamos, nos sentimos presionados y nos escondemos. Algunos se esconden en el trabajo, otros en las redes sociales, otros en el celular, otros en el silencio. Puede que tu marido esté en una batalla que tú no ves, cargando preocupaciones financieras, presiones externas, luchas espirituales que no sabe nombrar. Y, en vez de llevar todo eso a Dios, lo traga. En vez de contar lo que pasa, lo entierra. Y eso sale en forma de silencio, de evasión, de distancia. No te digo esto para que lo excuses en todo, sino para que dejes de ver su silencio solo como rechazo hacia ti. Muchas veces, él está rechazándose a sí mismo. No se siente suficiente como hombre, como proveedor, como padre. Y sin embargo, no sabe decirlo. Se queda mudo donde más debería hablar. En medio de todo esto, hay una guerra espiritual real. El enemigo quiere seguir empujándolo hacia adentro, hacia la cueva, hacia la dureza. Quiere que él crea que nadie lo entendería, ni siquiera Dios, mucho menos tú. Quiere que él se convenza de que hablar es inútil, que es mejor callarse. Pero Dios tiene otro plan. Dios quiere llevarlo al punto en que, aun con todas sus resistencias, él reconozca: necesito ayuda. No quiero seguir viviendo encerrado por dentro. Y muchas veces el camino hasta ese punto empieza con una mujer que decide orar diferente, mirar diferente, reaccionar diferente ante ese silencio. En los siguientes bloques vamos a hablar de cómo orar por él sin controlar, cómo hablar sin atacar, cómo discernir cuándo el silencio es solo cansancio y cuándo es una señal de algo más profundo. Pero por ahora, deja que esta verdad se asiente. El silencio de tu marido no define tu valor y tampoco define el final de tu historia. Dios tiene palabra para ese silencio. Hay una verdad dolorosa que no podemos ignorar. A veces el silencio del marido no es solo cansancio o bloqueo emocional. A veces el silencio es una cortina para esconder pecado. Puede ser un mensaje con alguien que no debería estar, una conversación secreta, una adicción oculta, un hábito que él sabe que te lastimaría si lo descubres. Y, en lugar de confesar, en lugar de buscar ayuda, elige callar. Se distancia, mira lejos, evita algunos temas, cambia de asunto cuando percibe que te estás acercando demasiado a la verdad. Tu espíritu percibe algo. No tienes pruebas, pero algo por dentro se inquieta. Las horas cambiaron, las reacciones cambiaron, la forma de mirarte cambió.
Y en ese lugar frágil, el enemigo aprovecha para hacerte explotar o para hundirte en paranoia. Dios, que ama la verdad, también ama la forma en que la verdad llega. Él no quiere que tú vivas ciega, pero tampoco quiere que seas destruida por una tormenta de sospechas. Hay momentos en los que Él mismo trae a la luz lo que está escondido, de maneras que tú no podrías imaginar. Y cuando eso pasa no es para humillarte, es para librarte de vivir en una mentira. Si el silencio de tu marido esconde pecado, el Espíritu Santo sabe. Él ve lo que tú no ves. Y Él es capaz de traer convicción al corazón de tu marido, confrontarlo, incomodarlo hasta que tenga que elegir, o sigue en la oscuridad o se rinde a la luz. Tu papel no es ser el Espíritu Santo dentro de la casa. No tienes que ser investigadora profesional ni policía espiritual. Tu papel es ser alguien que vive en la luz y que pide luz. Alguien que dice a Dios, si hay algo escondido que está destruyendo este matrimonio, muéstralo. Pero también dame fuerza para enfrentar la verdad, lo que sea que venga. Eso da miedo. Yo lo sé. A veces preferimos no saber por miedo al dolor. Pero vivir en una mentira termina doliendo más que enfrentar la realidad con Dios al lado. Si algo dentro de ti hace ruido, presenta ese ruido al Señor. No te destruyas en celos, en discusiones vacías, en revisiones obsesivas de celular, en juegos de control. Habla con Dios primero. Dile, yo no quiero vivir engañada, pero tampoco quiero ser injusta. Guíame, muéstrame. Cuida mi corazón y trata con el de Él. Y si ya descubriste algo, si ya sabes que el silencio que te hirió estaba escondiendo algo que se rompió, quiero decirte esto. Tu vida no termina ahí. Dios no te ama menos porque alguien te falló. Él sigue teniendo caminos de cura, de restauración, de decisiones nuevas. Sea para reconstruir esa relación, sea para tomar rumbos que tú nunca imaginaste, Él no te suelta de la mano. El silencio que esconde pecado nunca tiene la última palabra cuando hay un Dios que habla con verdad y con misericordia. También hay otra cara del silencio. Muchas veces, sin decirlo, tu marido está gritando por dentro. Su silencio es como un cuarto cerrado donde se siente pequeño, insuficiente, sobrecargado. No sabe cómo lidiar con el peso de la vida, con las cuentas, con los miedos, con los errores, y se protege como sabe, callando. Tal vez él nunca tuvo lugar para hablar, nunca fue escuchado de verdad. Siempre tuvo que ser el fuerte, el que resuelve, el que aguanta. Cuando alguien así se quiebra por dentro, pocas personas lo perciben. Exteriormente sigue igual. Va al trabajo, hace chistes, se mueve como siempre, pero por dentro está cayendo a pedazos. Ese tipo de silencio también es peligroso, porque abre puertas a la depresión, a la desesperanza, a la sensación de que nada vale la pena. El enemigo aprovecha el ruido interno para susurrar pensamientos de derrota, de fuga, de huida. Él siempre quiere convencer al hombre de que no sirve, de que estorba, de que estaría mejor lejos. En esas horas, tus palabras tienen un peso que tú no calculas. Una frase puede hundir más o puede ser como un vaso de agua en medio del desierto. No se trata de que seas perfecta ni de que siempre tengas la respuesta exacta, sino de pedir a Dios sensibilidad. Sensibilidad para saber cuándo hablar y cuándo solo abrazar. Cuándo confrontar y cuándo simplemente estar presente. Quizá él no te dice, estoy mal, pero su mirada ha cambiado. Quizá evita hablar de trabajo, evita hablar del futuro, evita hacer planes. Quizá está más irritable, más distante, más frío. Nada de eso justifica falta de respeto, pero todo eso puede ser una señal de que hay una guerra espiritual y emocional muy fuerte por dentro. En lugar de reaccionar siempre desde la herida, empieza a preguntar a Dios, ¿qué hay detrás de este silencio hoy? ¿Es rebeldía? ¿Es pecado? ¿Es cansancio? ¿Es miedo?
Es una mezcla de todo. ¿Cómo quieres que yo actúe ahora? El Espíritu Santo puede darte estrategias. Puede inspirarte a hacer una comida especial en un día clave. Puede guiarte a enviar un mensaje corto diciendo, estoy aquí, no estás solo. Puede impulsarte a orar en lenguas por Él cuando ni siquiera sabes qué pedir. Puede ayudarte a no responder con la misma frialdad, aunque todo en ti quiera devolver el vacío. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es simplemente no cerrar la puerta de tu corazón cuando Él está a punto de explotar por dentro. En medio de tanto silencio humano, hay un silencio que no destruye, el silencio de Dios que trabaja cuando tú ya no sabes qué más decir. Puede que tú sientas que ya oraste todo lo que se podía orar, que ya hablaste, ya lloraste, ya conversaste con amigas, ya intentaste cambiar 1000 veces, y ahora estás en un punto en el que solo te queda mirar al cielo y decir, Señor, no sé qué más hacer. Ese lugar, aunque parezca vacío, muchas veces es donde Dios empieza a actuar de una forma más profunda, porque ya no estás intentando controlar todo. Ya no estás tratando de forzar un resultado, estás simplemente reconociendo tus límites. La Biblia muestra a una mujer que sufría en su casa, incomprendida, cargada. Ella fue al templo, abrió su corazón delante de Dios, pero de un modo tan profundo que ni siquiera salían palabras claras de su boca. Sus labios se movían, pero no se escuchaba nada. Parecía loca, parecía borracha. Pero Dios entendió cada detalle. Tal vez tú te sientas como esa mujer. Oras y no sabes ni qué dices. A veces solo lloras, a veces solo suspiras, a veces solo dices, ayúdame. Y te parece que el cielo está silencioso, pero allá arriba no hay indiferencia. Hay oído atento. Dios puede hablarte a través de un versículo que se repite, de una predicación, de un comentario que alguien hace sin saber. Puede mostrarte si es tiempo de esperar, de confrontar, de buscar ayuda, de poner límites, de cambiar actitudes. Puede mostrarte también si hay cosas en ti que Él quiere transformar en medio de esta batalla. El silencio de tu marido no es el final. Tampoco el silencio de tus fuerzas. Hay una voz por encima de todas, la de aquel que creó el matrimonio, que sabe lo que cada corazón lleva dentro, que conoce tu historia completa. Permite que, en medio de este proceso, Dios también hable contigo sobre tu identidad, tu valor, tu futuro. No reduzcas toda tu vida al estado actual de tu matrimonio. Eres esposa, sí, pero antes de eso eres hija. Y Dios quiere tratar contigo como hija, no solo como alguien que está luchando por un hombre. Aunque el tema de este video es el silencio de tu marido, también es importante preguntarte, ¿qué tipo de palabras han llenado tu casa en los últimos tiempos? A veces, el silencio aparece después de muchas discusiones, de muchas palabras duras, de muchos ataques mutuos. Él se calla porque está cansado de pelear. Tú te cierras porque estás cansada de insistir. Y ahí, la casa entera se queda como un campo después de la guerra, destrozado, con pedazos de bombas por todas partes. No siempre es así, pero cuando lo es, Dios también te invita a mirar tu parte, no para culparte por todo, sino para que puedas sembrar algo diferente. Quizás te acostumbraste a hablar desde la herida, a lanzar frases irónicas, a decir «no pasa nada», cuando por dentro todo estaba mal. Quizás lo comparaste con otros, lo humillaste, lo ridiculizaste delante de personas, aunque haya sido en tono de broma. Todo eso también deja marcas en el corazón de un hombre. Dios puede enseñarte a usar tus palabras de otra manera, no como arma para defenderte, sino como instrumento para edificar. Eso no significa callarte ante la injusticia. Significa aprender a decir la verdad sin destruir al otro. Cuando tú cambias la forma de hablar, poco a poco también cambia la forma en que él te oye.
Tal vez no veas resultados rápidos, tal vez él siga callado un buen tiempo, pero algo en el ambiente empieza a modificarse. No subestimes lo que Dios puede hacer cuando decides sembrar palabras nuevas, incluso en tierra seca. El mismo lugar donde antes solo había gritos puede empezar a escuchar declaraciones de vida. El mismo salón donde antes se escuchaba "ya estoy harto" puede empezar a oír "no está siendo fácil, pero quiero intentarlo contigo". Y si él sigue sin responder como tú quisieras, no pienses que fue en vano. Cada palabra sembrada en Dios tiene su peso en el mundo espiritual. Llegamos a ese punto del que te hablé al inicio. Una clave espiritual que puede marcar un antes y un después. No se trata de una fórmula mágica, sino de una postura que en lugar de dejar que el silencio de tu marido te amargue, lo conviertas en un llamado constante a la presencia de Dios. Cada vez que él se encierre, en vez de entrar en la misma cueva con resentimiento, ve a tu lugar secreto. Tal vez sea el baño, la cocina, la esquina de tu cama. Ahí, en vez de seguir hablando con la pared, habla con el Señor. Presenta el nombre de tu marido, pero también tu propio nombre. Pide por él, pero también por ti. Haz del silencio de la casa una alarma para orar, no una excusa para endurecerte. Con el tiempo, sin que tú percibas, algo empieza a cambiar en la atmósfera. Tú misma vas siendo transformada. La forma en que miras a tu marido cambia. La manera en que reaccionas cuando él se cierra ya no es la misma. Y eso, poco a poco, también lo confronta a él. Porque el espíritu con el que tú lo tratas, aunque él no hable, lo toca. Puede que Dios use tu cambio para despertarlo. Puede que él use una situación externa. Puede que use una caída, una crisis, una prédica. No sabemos cómo. Pero sí sabemos que él escucha cuando una esposa clama, no desde la manipulación, sino desde la entrega. Si has llegado hasta aquí, escuchando cada palabra, dejando que Dios toque heridas que ni tú sabías nombrar, quiero hablarte directamente a ti. No muchas personas se quedan hasta el final de un mensaje así. La mayoría se va cuando se siente expuesta, cuando el tema incomoda, cuando el Espíritu Santo muestra algo que duele. Pero tú te quedaste, y eso ya dice mucho de tu corazón. Dice que a pesar de todo, no has perdido la esperanza. Dice que, aunque estés cansada, sigues creyendo que Dios puede hacer algo en medio de este silencio. Dice que tu matrimonio no es un simple contrato para ti, sino un territorio donde quieres ver la mano de Dios. Quiero pedirte que dejes un sello en los comentarios, una frase que marque este momento y me permita saber que tú eres de las que llegó hasta el final. Escribe: llegué hasta el final porque quiero que Dios sane el silencio de mi matrimonio. Así, completo. Llegué hasta el final porque quiero que Dios sane el silencio de mi matrimonio. Esa frase no es solo para que yo la lea, es una declaración delante del cielo. Es tu forma de decir: no me rindo, no quiero acostumbrarme a este silencio, quiero ver a Dios obrando aquí. A partir de ahora, cuando termines de escuchar este video y se quede sonando la música, quédate unos minutos en silencio. Pero esta vez, no un silencio frío como el que te hiere en casa, un silencio distinto, el silencio de quien descansa en los brazos de Dios. No apagues el video enseguida, no corras a otra cosa. Quédate ahí, aunque sea un poco, con el corazón abierto, diciéndole: Señor, aquí está mi marido, aquí estoy yo, aquí está nuestro silencio. Entra tú donde nosotros ya no llegamos. Haz lo que solo tú puedes hacer. Y recuerda, el silencio de tu marido no tiene más poder que la voz de Dios. Tu historia no está en manos del silencio, está en manos de aquel que habla vida al corazón más duro.